versículo 1. Dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea removida. Hermanos, siempre el Señor tuvo una respuesta para sus discípulos. Si usted en su corazón, o si usted en lo más íntimo de su vida, usted reconoce que es un discípulo, ¿cuánto me están oyendo? Siempre el Señor le va a hablar y siempre le va a aclarar algo que usted cree tener claro, pero no lo tiene tan claro. Le explico por qué. Porque mire, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos. ¿Quiénes se acercaron? Sus discípulos. Era mucha la gente que lo seguía. No se olvide que multitudes lo seguían. Pero dice que ¿quiénes se acercaron? Sus discípulos. ¿Para qué? Para mostrarle algo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? Mire, hermano, aquí es donde usted tiene que poner atención. El Señor siempre a usted le va, a través de su palabra, a hablar algo mayor de lo que usted está viendo. El Señor siempre a usted y a mí nos va a hablar algo mayor de lo que estamos leyendo. Por eso que siempre yo he dicho, lo voy a decir, el Evangelio no consiste en que el hombre tenga conocimiento, sino que vaya entendiendo lo que conoce. Eso es lo que hacía Jesús, el Señor, porque los discípulos se acercaron y le dijeron, le mostraron lo que ocurría con el templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis? O sea, él quiso decir, miren bien, lo que ustedes están viendo como grande, no, en un tiempo más no va a ser tan grande, ni va a ser grande, sino que no va a quedar nada. Entonces le dice: ¿veis todo esto? Le muestra lo mismo que los discípulos le estaban mostrando a él. Y le dice: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea removida. Versículo 3. Después de eso el Señor se sentó. Y dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, ¿quiénes? Los discípulos nuevamente. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Lo taparon de preguntas. El Señor les habló algo tan sencillo, pero ellos quedaron con hambre por saber más de lo que el Señor les había hablado. Y van a donde Él. Nuevamente dice que Él está en el monte de los olivos y allá llegan sus... Óigame lo que le voy a decir. Porque un verdadero discípulo siempre va a tener hambre de saber lo de Dios. Pero un hombre que dice ser discípulo, una mujer que dice ser discípula y no tiene hambre de Dios, no se esfuerza por estar en lo de Dios. Pero todo hombre y toda mujer que dice yo soy un discípulo, yo soy una discípula de Cristo, siempre va a tener hambre de la palabra del Señor. Entonces dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué le dijeron? Tú nos dijiste algo en delante con respecto al templo.
al edificio del templo. Señor, queremos saber más. Hermanos amados, ellos eran judíos. Ellos tenían claro lo que estaban viendo, tenían un historial en sus vidas que les indicaba de qué se trataba lo que ellos estaban hablando. Pero mi Señor, tu Señor, los dejó pensando. ¿Cuál es la idea del Señor a través de su palabra cuando tú vienes el día domingo? Dejarte pensando, decirte, no estás tan bien como crees que estás. Examínate bien a través de mi palabra y te vas a dar cuenta que te faltan varias cositas para que realmente puedas decir, yo soy un fiel discípulo tuyo, Señor. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos amados, vamos a la altura de un varón perfecto. Yo no sé si cuando usted no está a donde tiene que estar en lo de Dios, está siguiendo esta línea, hermano. Esta línea de ser un discípulo es un seguidor. Y está siempre a donde está su Señor. Y si nosotros estamos en este lugar, es porque el Señor está en este lugar. Y Él es el que nos habla, hermanos. Pero si tenemos nuestros oídos abiertos y atentos para nuestro espíritu abierto para recibir la palabra, la vamos a recibir y Dios nos va a hablar. Pero si mientras se está predicando la palabra tú estás diciendo, sí, pero el Señor sabe, el Señor entiende, no, yo no es para mí. Qué pena me da, qué pena me puede dar por ti y más pena le da al Señor. Porque delante de Él nadie se podrá justificar. Nadie, ninguno de nosotros nos vamos a poder justificar, hermano. Gloria al Señor. Respuesta de parte del Señor en el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad, nadie os engañe. Hermano, esta cuestión del engaño viene desde el tiempo de mi Señor Jesucristo. ¿A quién le dijo el Señor, nadie os engañe? Hermanos, óigame, el Señor no se lo dijo a la gente, el Señor no se lo dijo a la multitud que le seguía, porque al Señor siempre le seguía una multitud. No, le dijo a sus discípulos. El Señor te dice a ti en esta tarde, el Señor me dice a mí en esta tarde, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mire, hermano amado, yo no vi un reportaje que dieron por la televisión. Yo no sé si usted lo vio, a un personaje que decía ser Cristo. Levanten la mano, ¿cuántos lo vieron? Para que ustedes vean que yo no lo vi, pero ustedes lo vieron. Hermanos amados, mire, lo que yo les leí en delante dice así, orad pues, Jesús dijo, para que no sea en tiempo de lluvia. Orad pues para que no sea en tiempos de lluvia, en este tiempo su venida. ¿A quién le dijo eso? Se lo dijo a sus discípulos. ¿A quién le dice esto ahora? Me lo dice a mí.